Sería F más A igual a 0. F más A igual a 0, porque son vectores. Sumatorio de fuerzas, F más A igual a 0. Chao. Y de ahí puedo agarrar y empezar a expandirlo a los vectores con sus versores. Por ejemplo, acá pongo cada uno de los vectores componentes en A y ahí ya directamente escribo todo extendido, cada uno con su versor. ¿De acuerdo? Entonces tengo una XY, una IJ, una ZK para A. Bien. Si yo digo ahora sumatoria de momento igual a 0, ¿qué quedaría con eso? ¿Cómo sería la ecuación? Profe, tengo una duda que Sí. quizá, bueno, quizás sea una, no sé, una resolución complicada, digamos. Pero si yo tomo el vector posición y hago una proyección en este caso, ¿no? En este caso particular, hago una proyección en el plato XY, en el plano XY, perdón, este, tendría la distancia, puede ser, al punto y el producto vectorial entre los dos me daría el momento, digamos. O sea, teniendo un único momento no dividido no desglosado en X y Z, digamos. Yo creo que te está complicando. Cuando vos te complicas en esta materia, puedes llegar a errores de terror. Yo aplicaría el álgebra vectorial como es. Ni siquiera me pondría a proyectar nada porque todo lo que tenga que hacer simplificado tiene que tener me tiene que facilitar demasiado y estar muy seguro. Yo pongo este ejemplo para que aprendan a manejar el álgebra y luego lo vamos a calcular como con las ecuaciones cartesianas. Eh, eh, las escalares, perdón. Entonces, yo no haría nada de eso, simplemente aplicaría y ya vas a ver los problemas que voy a ir resolviendo. Ponerse a hacer algo tiene que ser muy bien pensado. Yo acá aplico eso y ni siquiera pienso en nada. Simplemente agarro y digo, bueno, tengo una fuerza y tengo una reacción. Suma igual a 0. Chao. No me pongo a ver nada si las proyecciones, porque ahí en el asunto ese ya me equivoqué y meto la pata y ahí no va a tener un problema que va a tener un tachón así, va a decir, está desaprobado. Acá no, los errores solamente de matemática, o sea, si sumé 10 más 10, me equivoqué, pues solo eso, pero lo demás no. Y si vos querés proyectar cosas, acá no, yo acá no me tiene una sola fuerza, aplicaría esto de una manera casi mecánica, ni me voy a poner a pensar porque no tiene sentido, es una sola fuerza. Y yo lo voy a resolver de otra manera y te vas a dar cuenta. ¿Me explico? O sea, Sí. complicarse con los cálculos, tratando de... Es más, no todos los chicos van a ver en estos momentos, todos los alumnos no lo van a ver, a algunas... Si ya esto se le está complicando dentro de un ratito nomás, ¿te imaginas si empiezo a hacer cosas más raras? No. O sea, véanlo al cálculo como lo estoy enseñando ahora y después, cuando tengan más habilidad, pónganse a hacer cosas más significativas. De todas maneras, yo voy a dar varios ejemplos ahora y estoy bastante corto de tiempo, pero vamos a seguir hasta que terminemos, porque hoy terminamos. Profe, Bien, entonces, aquí quedaría, bueno, un momento que sería P vectorial F y más el momento, este, hablando vectorialmente, ¿no? Resultante de que momento de sería, desplazamiento. claro, de Momento de momento de momento ahí, desplazamiento. listo. ¿Te das cuenta? Chao. Con esto ya está. ¿Qué es lo que hago ahora? Desarrollar. Entonces, desarrollo de la misma manera que antes. Aplico el álgebra tal cual la conozco. Arriba van los versores, al medio va el vector posición y abajo va la fuerza escrita con sus signos. Acá el tema, yo elegí aplicar álgebra vectorial, por lo tanto, todo lo que son signos de la fuerza son importantes. No tengo que pensar si gira hacia la izquierda, si gira a la derecha. Simplemente pongo los signos y tiene que estar bien puesto, ¿no?
pues si no también está mal. O sea, acá supongo todas las MX, MY, MZ positivas, por eso están positivas. Vamos al desarrollo de las ecuaciones. Sumatorio de fuerza igual a 0, lo cual me da eso. Y fíjense, yo acá tengo las Y sobre el versor Y. Tengo 10 y tengo AX. Por eso tiene que ser medio mecánico esto. Entonces, sobre el versor Y, hago simplemente eso. Lo que tengo. Tengo 10 y tengo AX. La sumo igual a 0 y despejo. Sobre el versor J, ¿qué tengo? Tengo 10, tengo ahí, sumo, despejo. Sobre el versor K tengo menos 10, tengo AZ, sumo, despejo. O sea, ya ahí casi mecánicamente he calculado las reacciones a X y a Z, sin casi pensar. Simplemente apliqué lo que es el álgebra. Ahora, me voy al momento, como antes, y tengo las dos ecuaciones. Y tengo que empezar a trabajar con el determinante. Entonces, fíjense que tengo ahí puesto en la flecha que está indicando el vector posición, que es 1, 1, 1. Y aquí tengo puesta la fuerza, 10, 10, menos 10. Entonces, si llego a operar como corresponde, para el versor Y tengo 10. Recuerden que es 1 por menos 10, menos 10 por 1, menos 10. O sea, aquí tengo menos 10, menos 10. Y me voy al versor J, tacho columna y fila del versor J. Y ahora tengo 1 por menos 10, menos 10 por 1. Pero recuerden que en el versor J va precedido por un signo negativo, ¿no? O sea que es menos lo que saco. Menos 10, J. Y luego me queda el K, tacho K, fila y columna, y me queda 1 por 10, 10, menos 10 por 1, 10. O sea, menos 10. Y ahí cierro, y lo que hago ahora es directamente tomar el versor Y, y sobre el versor Y tengo menos 20 y el MX, calculo el MX, sobre el versor J lo mismo, tengo aquí menos 10 con menos da más 10, y sobre el versor K tengo 0, porque 10 menos 10 es 0, por lo tanto MZ da 0. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda Sí. que puede ser muy tonta de álgebra. Ah, no, de álgebra, O sea, dime. en la sumatoria de fuerzas, en vez de ponerme a desglosar por componentes, se podía tratar los vectores como si fueran reales, digamos, y hacer A igual a menos F, y por igualdad de vectores, por cada componente igual a... Bueno, vos acá estás haciendo cuando vos tenés una fuerza, y cuando tenés varias, ¿qué haces? Sí, sí, o sea, en este Por caso eso específico, a veces los comentarios, viste, que uno quiere simplificar cuando tiene un solo elemento, bueno, confunden, porque en realidad esto es un ejemplo que tiene una fuerza para explicar cómo es la metodología. No sirve hacer eso. Lo mejor es agarrar el versor y ponerlo todos los versores. Decimos, no agarro el I y todo lo que tenga ahí lo sumo. Todo lo que tenga J lo sumo. Todo lo que tenga acá lo sumo. Y aquí ya puedo tener N fuerza, N reacciones y bla, bla. ¿Me entiendes? sí, sí, O sea, era trata de ser eso. más mecánico cuando hagas vectoriales. En cambio, cuando yo voy a hacer ahora, resolviendo escalarmente, que tengo las ecuaciones de equilibrio que ustedes ya saben, que son sumatoria de fuerza y sumatoria de momentos sobre cada eje, en este caso, tener sumatoria de fuerza en X. Y bueno, en X, ¿quién tengo? Y aquí ya tengo que ponerme a pensar y empezar a recorrer. Eso es lo que tiene de diferente
la metodología escalar con la metodología vectorial. En el vector yo armo el vector y agarro y opero vectores. Y ya está. Acá, sí, puedo tener todas las componentes, las ecuaciones son más fáciles, pero no me puedo olvidar nada, porque si me llego a olvidar nada está mal. Y aquí lo tengo que mirar. O sea, cuando yo hago una sumatoria de fuerza en X, debo mirar todas las fuerzas que están apuntando a quién. A X. No puedo sumar las Y ni las Z y tampoco me puedo olvidar de todas las X. Y el problema acá es que está en el espacio y el dibujo en el espacio es engañoso. Y que bueno, sumo en X que tengo AX y 10 newton, que es la componente en X de F. ¿Qué me da? La 2 tan positiva, al despejar me da menos 10. En Y hago exactamente lo mismo, tengo un 10 newton y un MI, y una I, y sumo y me da el valor. Y en Z exactamente lo mismo, solo que aquí tengo el menos 10, porque acá tengo que ponerlo yo al signo. La fuerza en Z está hacia abajo, fíjense aquí, por lo tanto yo tengo que decir, esta está en contrario a mi positivo del eje Z, en cambio en el otro sale solo, porque lo que estoy haciendo ahí es directamente tomar las condiciones que tiene o el vector posición o el vector unitario, hay que ver cómo la armo la fuerza. En el caso este era un dato, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, acá pongo las cosas como son, con su signo, sumo y directamente despejo. El momento en X, y aquí tengo la cosa, pues ya saqué las fuerzas, ya saqué las reacciones, ya tengo todo. Ahora tengo que hacer el momento en X. Y ahora, fíjense, tengo el momento en X. ¿Quién suma? Los momentos MZ y MI no entran. Entra MX, que es positivo. Y las fuerzas que dan momento. ¿Y quién da la fuerza? Esta y esta son las dos únicas que dan momento. La otra no, porque acompaña al eje. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, y aquí le pongo ahí una mano, ustedes pongan así y fíjense que la fuerza 10 newton que tiene el sentido de la Y hace apuntar el pulgar al revés del sentido de las X, por eso es menos momento 10 por 1. Y es 10 por 1 porque su brazo de palanca es 1 metro. O sea, acá hay un metro en esta fuerza y es otra que yo la puedo proyectar. Y aquí tengo el brazo de palanca de la fuerza en I. Y la fuerza después en Z también hace girar de la misma manera. Vamos a ver si puedo escribir así. ¿Lo están viendo? ¿Cierto? Hacen girar así. Si yo pongo mis dedos que acompañen así, mi pulgar va a apuntar hacia el lado negativo de las X. Bien. Eso es para el eje X. Ahora voy a tomar sumatorio de momento en el eje Y. Y actúan ahora estas dos fuerzas. Y esas dos fuerzas hacen girar el signo positivo, el momento alrededor del eje X, del eje Y. Por lo tanto, tengo el MI, que es positivo, más 10 por 1, que es la fuerza X por 1, y 10 por 1, la fuerza en Z por 1. La fuerza en Y no da momento porque acompaña al eje Y. Me queda ahora el eje Z, con el cual voy a tener dos fuerzas que están dando momento alrededor del eje Z. Fíjense que una va para un lado y la otra va para el otro. Por lo tanto, una va a anular a la otra, porque una va a ser negativa y la otra va a ser positiva, y de ahí te da MZ igual a 0. Por supuesto, son 10 por 1. Tengo los resultados. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno,
Calcular las reacciones de la siguiente estructura. Los datos son A, P, F, Q, que son fuerzas, y M1 y M2, que son momentos. Y dice que A y B son collarines. Y ahí tienen el dibujito. Fíjense que aquí A ya es un dato y es una distancia, por lo tanto el collarín A y el collarín B están a una distancia considerable, con lo cual trabajan diferente a una bisagra. Son collarines separados. Estos son collarines, cada uno va a trabajar como tal. Significa que yo en A, ¿cuántas incógnitas tendría? Dos. ¿Cómo serían las reacciones? ¿Qué es lo que veo primero? Tendría 4, ¿no? En A4. Ah, 4 restricciones. Bueno, ¿cuántas incógnitas tengo? Y es una barra sostenida por 2 bielas y 2 collarines. Exactamente, es una sola barra, ¿no? Fíjense que es una cosa que tiene quebrada, viene así, luego hace así y luego hace así. Vamos a poner en rojito para que lo vean. Hace así, luego hace así y luego hace así. Y yo veo acá en D que hay, Una biela. en C, Una biela. y luego lo demás ya lo conocemos porque ya lo hemos visto. ¿Qué son? Dos collarines. Bien. ¿Y esto cómo se come esto? ¿Cómo lo resuelvo? Y primero tengo que plantear el diagrama del cuerpo libre. Bien, ¿y qué es lo que voy a pensar? Entonces, ¿qué voy a tener? Las bielas, bueno, ya sé cuántas fuerzas pueden pasar por la biela. Una. 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 Entonces, tengo una ahí. Tengo una ahí. ¿Y qué más? Tengo una en D y una en C. Y ahora, cada collarín tiene 4 grados. ¿Y cómo es eso? Dos desplazamientos y 2 momentos. Por cada uno tendría 8 y 2, 10. Y eso no va a andar. Lo que pasa aquí es que cuando un collarín trabaja en conjunto con otro, y aquí viene ya están viendo, ¿eh? Ustedes agarren un cuaderno de ustedes y pongan acá la mano. Y eso es lo mismo que tener ahí un collarín. Si yo hago así, ¿eh? Solo que lo voy a agarrar para impedir que se desplace así. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tengo una biela C que impide eso. ¿Se dan cuenta? ¿La ven a la biela? La biela C Sí. impide que esto suba y baje. Pero esto puede hacer esto. ¿Verdad? Bueno, Sí. si yo agarro esto aquí, yo lo agarro con una mano, voy a sentir que la mano tiene que hacer un momento en contra, o sea, aplicar una cupla para enderezar el cuaderno. Si no, miren, yo lo agarro, ¿qué pasa con el cuaderno? Me voy más atrás. Gira. Gira, pero si yo agarro bien y lo giro con mi mano, ¿qué es lo que está haciendo mi mano izquierda? Está haciendo un momento de reacción, un momento reactivo, está poniendo una cupla reactiva. Porque el collarín este de la mano izquierda está solo. Pero cuando yo tengo otro collarín acá abajo con la mano derecha, ya la mano derecha y la mano izquierda generan cuplas que reemplazan las cuplas que cuando está el collarín está solo. ¿Por qué?
Porque acá, fíjense, miren lo que hace mi mano. Lo empuja. ¿Eh? Lo estoy empujando. Al empujarlo es la reacción que está volviéndolo al cuaderno adelante. Si yo no lo empujaba, tenía que agarrarlo y girarlo con mi mano. Y ahí siento el momento acá. En cambio, si yo lo agarro así y lo empujo con la otra mano, el momento se genera entre las dos collarines y la cupla del collar, porque la cupla reactiva se genera por las fuerzas de los dos collarines. Entonces, ¿cuántas incógnitas voy a tener si ya los momentos son generados por la fuerza? Solo dos de fuerzas. En un collarín y solo dos de fuerza en el otro collarín. Porque AX y BX van a ser el momento que antes yo lo tenía en el otro sentido. Y ahí, los collarines trabajan en conjunto y ellos mismos generan las cuplas que antes lo generaba el collarín solo. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, me alegro. Entonces, acá, ¿cómo empiezo el cálculo? Tengo el diagrama de cuerpo libre, tengo seis incógnitas de fuerzas. ¿Y qué es lo que hago? Planteo De fuerza. de fuerza. Bien, ¿cuál? En este caso, yo creo que podría ser de manera escalar, por lo que tengo. Bueno, no, también puede ser vectorial, digamos, por lo que tengo una fuerza La completamente sumatoria de momento respecto a un para. eje. Ajá. ¿Por qué no miran bien? Porque esto mirando nomás sale algo. En sumatoria Miren bien. de fuerza en el eje Z encontramos el valor de C. Claro, vos tenés una sola fuerza en Z, que es Q, y una reacción. Ya saqué una de las bielas. ¿Qué más hago ahora? Todos los sistemas en el espacio hay que tomarse su tiempo de verlos bien. Si no van a hacer números y ecuaciones, no saben la cantidad de cosas. A veces vemos hoja y hoja y hoja, no sacan nada. Y cuando con una suma sale todo. O sea, esto es primero pensar, razonar y recién escribir. ¿Qué más hago ahora? ¿Qué puedo hacer para que me Motores salga? de fuerza son eh, porque tienen una sola fuerza y la distancia, digamos, de esas dos fuerzas es la misma, digamos, la distancia de la reacción AX y BX. ¿Vos crees que son iguales a X y BX? Mm, mm. No tendríamos que plantear la sumatoria de momento respecto a Z, ¿Y por qué? porque ahí concurre la mayor cantidad de fuerza, entonces no se... Exactamente, es lo que acabo de decir. Busquen un eje que directamente no dé momento la mayor cantidad de fuerza. Entonces yo lo agarro al eje S y aquí ni los momentos, porque los momentos M1 y M2 no son del eje Z, pero son datos, no importa. De todas maneras, AX, AI, BX, BI no entran. ¿Quién más no entra? P, C. C porque es Q, paralelo. C, Q, C. ¿Quiénes quedan? FD, Y listo. esas dos. Y ya saqué D. Bien, ¿y ahora cómo sigo?
elijo un eje común que me saque algunas incógnitas que me están estorbando. Si yo pongo un eje Y' paralelo al eje Y, ¿qué saco? Saco BX, BY. Y además, ¿qué saco? FD. No, pero a mí, yo voy a tener que mirar las incógnitas. Vos ya tenés Bien. C y D. ¿Qué te Ay, está molestando ahora? Ahí. Las A y las B. Y ¿Quiénes no trabajan ahí? Ni BX, ni BY, ni Sí. ahí. AI. O sea, me queda una sola incógnita. ¿Quién es? AX. AX. ¿Están viendo cómo es la metodología? Sí. Bien. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo C, D y AX. Una sumatoria de fuerza en X. Y en X, momento en X. Trazo un eje paralelo a X que pasa por un sumatoria de punto. fuerza en X. Ya me está dando algo más. ¿Y qué me está faltando? Y puedo hacer, yo aquí, yo quiero explicar, resolver este problema puede tener varios caminos. Yo trato de enseñarles en algunas partes que puedo utilizar otros ejes. Podría ser de otra manera también, pero si yo tomo ese eje X', ¿qué estoy sacando? Ahí. Ahí. X, P, X. ¿Se dan cuenta que, o sea, voy eligiendo ejes que me hagan cálculos simples y saque variables que me están faltando? ¿Y ahora qué me queda? Me queda BI, y BI, puedo hacer una sumatoria. Por lo tanto, resolví el problema. ¿En cuánto? Y puedo haber tardado 15 minutos, tal vez 20. ¿Se entendió? ¿Puedo seguir con otro? Sí, profe. Acá tengo otra estructura. Calcular las reacciones de la siguiente estructura. Miro esa estructura y ¿qué veo? Está apoyada sobre ¿qué? A, D y E. Rótulas. Son rótulas, pero además, ¿qué veo? Son 3 barras. Son 3 barras. Y Hay un vínculo, profesor, de dice 200 Newton. ¿Qué hay ahí? Perdón. 100 newton. Tiene una barra de No, dice 200 newton abajo, que sería esa barra que tiene como un dibujito ahí. Y ese es en el un... medio. No, no, eso es una cosa entera, una sola cosa, donde está agarrada el 200 newton. Ahí había una cosita que colgaba. Es una En sola B y barra. en C no son uniones por esfera. Son la D, A y E son rótulas. Sí, pero yo digo B y C. B es una articulación interna y C es una articulación, pero no corta la barra, ¿no? Está agarrada al costado. Por lo tanto, CE, ¿qué es? Una Una esfera. biela. Una biela. Una biela, perdón. Sí. Es una biela. Y si es una biela, la vemos así, porque esto vendría a ser los 3 elementos.
Fíjense, yo quiero que noten aquí esto. Fíjense que la articulación está a un costado de la barra, a diferencia de la B, que corta las dos barras. Eso significa que la barra DCB es una sola cosa, no tiene una articulación en el medio. Está articulada C en la barra BD. ¿Se dan cuenta? No es que lo está agarrando a todo el elemento, sino ya tendría una parte aquí arriba, una parte más abajo, ¿se entiende, no? Está a un costado, ¿ve? ¿Lo ven? Sí, profe. Fíjense en el dibujo también. La barra del dibujo, que es un dibujo de un libro, sigue una cosa continua. B, C, D es una sola cosa continua. Y a un costado está la articulación C. Lo mismo que está aquí en el diagrama que tenemos nosotros como diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Diagrama de cuerpo libre, vemos ahí qué es lo que tenemos acá. Sabemos que tenemos tres incógnitas, porque tenemos una rótula en D, tres incógnitas, porque tenemos una rótula en A, y tenemos dos en E, y además sabemos qué relación tienen, porque CD, CE es una biela. Por lo tanto, EX y EI, ¿cómo son? Porque tiene 60, 60 y 60, ¿qué ángulo tiene acá? 45 grados. 45 grados, por lo tanto, EX y EI son iguales. Bien. Yo más o menos le he dado una idea. ¿Por dónde empiezo? Momento en Hago, Z. sí, porque lo he mostrado. Momento en Z hace que trabaje la biela solamente ella y anula todas las otras. Entonces, sumatoria de momento en Z, me queda EX por 60. ¿Y quién más trabaja? 100. Porque 200 está contenido en el eje, porque es paralelo y no trabaja. Las otras cruzan el eje, tampoco van a, no trabajan, sino no dan momento, en realidad. Entonces, de ahí hago el cálculo, saco EX, y como EX, ya sé por la biela, EX y EI son iguales, por lo tanto ya tengo EX y EI. ¿Por dónde continúo? Todo momento en X. Puede ser. También puedo tomar momento en I. Porque me facilita un poquitito más las cosas. Ahí tengo 200, que me da momento, EX, que me da momento, y DX, que me da momento. Conozco todas menos DX, por lo tanto, hago los cálculos y calculo DX. Ahora tomo momento en X, Y me da momento. ¿Quién más me da momento? Y nadie más. Pongo los valores, saco EI. ¿Y ahora cómo sigo? Ya tengo tres momentos. Sumatoria de fuerza. Vamos a la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué me da? En X tengo AX, EX y DX. Tengo más. Con lo cual, a cero. Porque
EX y DX son iguales. Con sumatoria de fuerza en I. Y en I, ¿quién tengo? 100, AI, EI y DI. Yo reemplazo, me da AI igual a 0. Y ahora tengo la sumatoria de fuerza en Z. Y me queda en Z, tengo AZ, DZ y 200. Y yo las dos esas no las conozco. ¿Y ahora qué hago? Y se me terminaron las ecuaciones. No se puede despiezar. Por supuesto. ¿Qué vamos a despiezar? Vamos a sacar una pieza que es la más fácil de sacar. La A de BD. BA. Perdón, BA. Sí. Entonces saco BA y pongo las incógnitas. En B yo voy a tener una BX, una BI, perdón, una BX, una BI y una BZ. La BI no la voy a ver. Lo mismo que en A. ¿Por qué? Porque estoy tomando el plano que me conviene, que es el plano AZ. Para eso hago esto. Quiero sacar o sea, voy a tomar los planos que a mí me interesan, ahí la pongo en el plano. Entonces tomo momento en donde en B. Total no me piden nada de B. De todas maneras lo puedo calcular. Por supuesto que si yo tengo que poner todas las incógnitas, tengo que poner, después decir que valen 0, ¿no? Como la BI, por ejemplo. Tomo su momento en B, y ¿quién da momento? AZ y 200. Entonces, de ahí saco la relación que me da AZ 100, y con eso termino el cálculo, llevándola a la sumatoria de fuerza en Z, al valor que he calculado despiezando la estructura. ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Profe, entonces el despiece va a ser en el plano, digamos. Yo lo decidí así, no es que, Ah, bien. como te estoy diciendo, esta materia tiene eso, o sea, vos tenés que decidir qué vas a hacer. Puedo despejarlo en el espacio y sí, podría poner más incógnita. Ahora, ¿eso es inteligente? Y no. Primero porque no trabajan, entonces son 0. No sé si has visto, ahí vale 0. Ay, profe, aparte de despiezar en el plano y la que usted dijo en el espacio, ¿hay otra opción? Y no tenés otra. Lo que pasa es que hay que ver qué pieza. En este caso vos tenés tres cositas aquí. No todos los problemas son así. Vamos avanzando en complejidad. ¿Me entiendes? No puedo ponerte un problema de esto como primero. Ya vas avanzando en complejidad y ahora vamos a algo más complejo. ¿Qué es eso? Una barra sostenida por dos cuerdas, F, C y DE, y digamos que ¿Qué es A? Cojinete. Un cojinete. Y el cojinete está solo, por lo tanto va a trabajar con todas sus cositas, ¿no es cierto? Está solito, así que el hombre va a trabajar con momento y con fuerzas. ¿Qué momento y qué fuerzas tengo en el punto A? desplazamiento en X, desplazamiento en Y, Fuerza en momento, X. Es lo que está en Respecto, fuerza en X reactiva, fuerza en Y reactiva. ¿Y qué más? momento reactivo en Y y en X. Perfecto. Fuerzas y momentos. Fíjense la doble flecha en el momento. Y en los cables,
directamente la tensión. Fíjense cómo he puesto los vectores de los cables, porque esto es importante. Aquí va a haber vectores unitarios, va a haber una serie de cositas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a tener también cómo fijar la posición de esos vectores, porque tengo que tomar una serie de cosas. Ahora, yo, viendo así el problema, ¿qué resolución le haría? Yo me voy a inclinar en este problema para que ustedes vean cómo se resuelve en el método vectorial cartesiano. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los cálculos previos. ¿Los cálculos previos qué son? Primero, las tensiones no las tengo escritas en forma vectorial. Lo mismo tendría que hacerlo si tengo que hacer escalares, ¿no? Tengo que sacarle las componentes. Y sacar las componentes de todos los vectores, esto lo más fácil es escribir los vectores unitarios y ahí agarrar y escribir la fuerza. En este caso son dos incógnitas, que son las tensiones T1 y T2. Pero lo mismo lo haría de la forma vectorial. Y al hacerlo así, tengo que tener en cuenta que si me voy a la parte vectorial, los vectores los trabajo como vectores, completo, no le hago nada. Trabajo en forma vectorial con los cálculos vectoriales que conozco. Productos vectoriales, sumas vectoriales, todo lo demás. Ahora, si voy a escribir el vector con el álgebra vectorial y luego lo llevo al escalar, los signos los doy yo, no el que está en el vector. Porque si el vector está haciendo momento para un lado, y tengo que decidir para dónde, si es negativo o positivo. Si yo estoy tomando momento en forma vectorial, utilizo directamente lo que son las definiciones de los cálculos vectoriales. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bueno, también voy a hacer un ejemplo de eso, que va a ser el último. Bien, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, voy a utilizar el álgebra para calcular los vectores unitarios de las tensiones T1 y T2. Y dígame, el vector unitario vendría a ser el DE para la T1. ¿A dónde anda? Aquí está. Este que está acá. O sea, aquí vamos a escribir un vector unitario, que vendría a ser el U unitario de T1. ¿Cómo sería la coordenada? Esto tengo acá. Fíjense que la flecha va apuntando de D a E. Entonces tengo menos 100 más 120, ¿no? Lo divido en su módulo, norma, y saco el vector unitario. Menos 100 más 120. Menos 100i más 120k, obviamente. Este está en X y este está en Y. Perdón, en Z. Vector unitario de T2 tengo menos 80 más 60. ¿Nos siguen al puntero? ¿Se ve el puntero? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ve? Yo lo que tengo que hacer es posicionarme en la cola del vector e irme hacia donde está apuntando la cabeza del vector, viene a hacer la flechita. Y ahí lo escribo. O sea que es muy simple. Una vez que tengo todas las cosas escritas, como yo le dije, acoten todo y ya es escribir. Me voy del punto C al punto F. ¿Cómo? Menos 80 más 60. Escribo, listo. Hago, lo demás son cálculos matemáticos. No me voy a poner a hacer eso. Y ya una vez que tengo este vector unitario UT1 y UT2, ¿cómo escribo el vector T1 y T2? El módulo de T1 por el vector unitario. Exactamente. Entonces ahí lo estoy escribiendo. Como no sé el módulo, porque es lo que estoy buscando, no sé su módulo. El módulo, la tensión que estoy buscando, es una incógnita. Entonces T1. Y lo mismo para T2. O sea, T1 por su vector unitario, T2 por su vector unitario. Y ya tengo escrito eso. Ahora,
el punto D y el punto C tienen vectores posiciones. Y esos vectores posiciones, ¿cómo lo voy a escribir? Por ejemplo, el vector posición del punto D, ¿cómo sería? Me voy, porque el vector posición nace desde acá para acá. Desde A hacia D. Ese es el vector posición. Sería más 100 y más 80 J. Y el otro son 100 más 150 y lo mismo 80. O sea que el vector posición serían esos. ¿Por qué estoy calculando esto? Porque yo sé que toma momento. ¿Y dónde me toma momento? Y en el punto A, que es lo más fácil. Entonces, los vectores posiciones, 100 y 80, y 150 y 80, como recién hemos visto. Ahora, escribo las ecuaciones de equilibrio vectoriales. ¿Cómo sería la ecuación de equilibrio del momento en A? El vector T1, T1 por vectorial, su vector posición, RD. No, ojo, no. Va el vector posición vectorial la fuerza, ¿no? Perdón, sí, es verdad. O sea, si invertimos eso, estamos en el horno, ¿no? Esto es álgebra. Vector posición, vectorial, vector fuerza. Entonces sería vector, digamos, RD, vectorial T1, ¿verdad? Seguimos. Más, porque aquí no hay menos, todo es más. T2 por el Vendría a ser RC. R2, vendría a ser el vector RC, vectorial T2. El vector RC, vectorial F. Siempre es más, ¿no? ¿Y después qué más tenemos? El momento MI, MI, MX. MI, pero ¿cómo? Versor I, versor J. Y el MX, versor I. ¿Y cómo quedaría la sumatoria de fuerzas vectoriales? Alguien que se anime. Todavía tenemos dos problemas adelante. Tengo en sumatoria. Sumatoria de fuerza igual vectoria, a ¿no? cero. ¿Cuáles fuerzas hay? La A, que tiene dos A, T y componentes. T2, T1, T2. F y T1 y T2. No hay más nada. Son vectores. Sumo igual a cero. Bien, voy a operar ahora. Tengo esos datos. La sumatoria de momento en A me da esto. ¿Y eso qué significa? Que tengo estos determinantes. Los versores arriba, los vectores que tenemos abajo, vendría a ser este vector, 64, para este sería el 180, pues sería T1, y abajo tenemos el vector unitario de T1 multiplicado por T1. El segundo determinante, que vendría a ser versores, el vector posición que tenemos de T2, y luego su vector unitario multiplicado por la norma de T2. Y luego tenemos el vector fuerza, el cual está escrito ya directamente. Son los versores, el mismo vector posición y el vector fuerza, que es 0, 0, menos 100. Sabemos que es menos 100 porque está en negativo con Z. Y luego MX por versor I y MI por versor J. Y esto ya sabemos lo que tenemos que hacer para operar esto. Desarrollo y es directamente tacho I para el primer determinante,
fila y columna, me queda 80 por 0,77 menos 0 por 0, 0, que es esta parte de acá. Luego, tacho J, fila y columna, y me queda 100 por 0,77 y menos 0,64 por 0, que es 0. Y así voy desarrollando cada uno de los determinantes. Una vez que he hecho el desarrollo de todos los determinantes, simple, lo que voy a hacer ahora es lo que le expliqué antes. Directamente agarro los versores y sumo. ¿Cuáles son? Los que están todos acá. O sea, ¿qué versores tengo? Tengo este elemento que está acá, este, que están ahora en amarillo, subrayado, y lo sumo. 80 por 0,77 más 80 por 0,66. 80 por 0,77 multiplica T1. Eso me da 61,6 por T1. 80 por 0,6 me da 48, multiplica T2. 8000 directamente por I y MX. Sigo con la segunda parte de los J. 100 por 0,77 me da 77 T1. Luego sigo abajo con T2, que viene 150 por 0,6 menos 90, porque está precedido de un signo menos. 15.000 menos con menos más. Y MI. Y para acá tengo la parte 0,64 por 80 por T1 y menos 150 por 80 por 0,80 por T2. Y esto me genera acá una ecuación. Fíjense que aquí en los versores K tengo una relación entre T1 y T2. La relación la voy a utilizar. Entonces me quedo con ese dato y me queda calcular los MX, MI y bueno, y otras cositas más que voy a ver qué hago. Entonces, ¿qué es lo que hago? Planteo las otras ecuaciones. Nota de fuerzas igual a 0. Las fuerzas eran AF, T1 y T2. Bien, A sabemos que es AX por I, AI por J, la fuerza es menos 100K. Luego tenemos T1 multiplicado por lo que era su vector unitario y T2 por lo que es su vector unitario. Desarrollo nuevamente sobre los I. Y me queda acá de ecuaciones donde nuevamente con la K igualo las ecuaciones, despejo T2 y saco el valor. Con ese valor me voy a la ecuación de arriba, saco T1. Y con eso ya empiezo a calcular las demás incógnitas que tengo como planteo de las otras ecuaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Porque paso al último problema y con esto ya finalizamos. Esto es una clase larga porque es más complicadito esto. Profesor,
Sí. ¿No hay forma de resolver eso escalarmente, digamos? Por supuesto. Te podés descocar haciendo, porque fíjate que esto es mecánico. Acá cuando lo hagas escalar, toma el momento con respecto a Z, te quiero ver que no te olvides nada. Aquí hay dos fuercitas, pero sí, puedes resolver esto mismo, lo puedes hacer en forma escalar. Si lo han copiado, lo pueden hacer ustedes. Lo mismo, la primera parte, eso de sacar los valores de las tensiones con los vectores unitarios, no hay manera de zafarlo. O sea, esto que está acá, esto, lo voy a hacer acá en redondela. Esto lo mismo lo tenés que calcular de alguna manera, porque esto no te lo dan. Y yo lo uso, ya que lo tengo, lo uso. Pero lo puedo hacer en forma escalar y no me tengo que olvidar de nada, ¿no? Porque ahí ya las ecuaciones en la parte vectorial sola te van llevando. Pero en la parte escalar, no. Vos decías, ve, esta fuerza da momento, sí, no. La otra, en este eje entra, en el otro no. Bueno, ahí está el problema. A veces se olvidan las fuerzas. Con esto no quiero decir que el mejor método es este. Para mí, el método que más uso yo generalmente es el escalar. Pero ya un problema así, donde es bien mecánico, meto el vectorial y lo que hago es operar vectorialmente y listo. Pasamos al siguiente problema y último. El cartel rectangular de la figura pesa 100 kilonewton, coincidiendo con el centro de gravedad del mismo, con el centro del rectángulo. El apoyo contra la pared en el punto C es una rótula fija, o sea, en C tengo una rótula. ¿Una rótula qué significa? Tengo tres incógnitas. En el vértice D, fíjense, el vértice D deja que el cartel suba y baje, pero que no desplace ni. Tiene un apoyo de tope por contacto en la dirección Y, o sea, en la dirección Y va a haber una reacción porque está impedido de desplazarse. Determine las reacciones en los puntos C, D y las tensiones T1 y T2. Tengo un diagrama de cuerpo libre del pequeño cartel este, donde está la fuerza P, que es su peso. Bien, ¿cuántas incógnitas estoy viendo acá? Me estoy arriesgando, pero creo que 6. 6. ¿Cuáles son? El momento de reactivos en D. No hay momento ahí. El problema te lo dijo. En el vértice D se tiene un apoyo de tope, de tope por contacto. ¿Qué daban los apoyos por contacto? Perdón, sí, no, me mareé un poco. Un apoyo por contacto en D impide que el sistema se desplace en D. Así. Permitiendo todo lo demás. Lo único que impide es desplazarse en ese sentido. Por lo tanto, ahí tengo una reacción. ¿Una reacción de qué tipo? ¿Cupla o fuerza? Fuerza. 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 Bueno, si es un desplazamiento, tengo una reacción de una fuerza que va a impedir que esto se desplace. En C que tengo una articulación o rótula. ¿Qué reacciones tengo? Fuerza de reacción de desplazamiento en ¿Cuántas? Z, en X. Y Bien, tengo 3. ¿Qué más tengo? Tengo una en D, 3 en C. y tengo Y las dos dos cables. tensiones. Una en A. Entonces, y 2 tensiones de cable. O sea, eso.
Profesor, ¿no hay momento respecto a DGI? ¿O dijo que sobre ese eje no había momento? No te entendí. Si hay momento respecto al... Ah, no, ¿verdad? Sí, medio se te entrecorta, no sé por qué, algún problemita hay. De todas maneras, acá tengo un sistema bastante lleno de cositas. Primero que estoy viendo acá es que los vectores T1 y T2 no los tengo. ¿Y qué tengo que hacer? Tomaría momento en la recta que pasa por A y B Está para bien, anular esa extensión. está muy bueno. ¿Y cómo calculo yo los... Es decir, yo tengo que empezar escribiendo o no. A mí me gustaría primero escribir los vectores T1 y T2, que lo puedo escribir de distintas maneras. Yo elijo hacerlo como vectores unitarios porque me es más fácil. Otro, no sé, elija otra metodología. Para mí el más fácil es eso. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Busca un vector unitario de T1. ¿Cómo hago el vector unitario? Y directamente hago un vector que sea un EA, porque así le he puesto a T1, desde E hacia A, y escribo un vector EA para sacar después el unitario. ¿Cómo escribo? ¿Qué me da el vector EA? De E me voy en X para allá, ¿cuánto? 4. 4 metros. O sea, miren cómo estoy yendo, Menos 4. menos 4. Luego me voy para acá, Más 2,5. no, No, eso serían 3. No, Más 1,5, perdón. 1,5. 1,5, pero ¿cómo estoy yendo? Menos 1,5. Negativo. Y luego subo, Más 2,5. ahí lo tengo escrito. ¿Se dan cuenta que es fácil? Una vez que está escrito, es lo único que tengo que operar. Por eso yo quiero que ustedes practiquen esto, porque si hay que escribir un vector en el espacio, lo más fácil es hacer eso. Agarro 2 puntos, saco sus coordenadas y lo deslizo como quiero escribirlo. Me voy, en este caso, menos 4, menos 1,5, más 2,5. Listo, ya lo tengo escrito. Lo que hago es ponerlo y dividirlo. Y ya tengo mi vector unitario, listo, ya tengo escrita también, porque eso multiplicado por T1, UT1, multiplicado por T1, ya tengo la incógnita. Si lo quiero usar escalarmente, lo quiero utilizar vectorialmente, ya hay otro cantar, pero ya lo escribí, y esto es rápido. Ustedes están contra el tiempo en los parciales y en los finales. ¿Me entiende cuál es la idea? Una vez que ya he descubierto cuáles son las incógnitas que necesito calcular, y bueno, acá hay una que está encantada, pero T1 y T2 lo tengo que escribir. ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago es escribirlas bien y verificar que lo que escribí está bien. Luego, la UT2, fíjense cómo me voy. Menos 2,5 más 1,5 más 2,5. Y ahí me fui de F a B. UT2. ¿Cómo escribo el vector? Así. O sea, el unitario multiplicado por T. La 1 o la 2. Ya está. Ya tengo escrito todo eso. ¿De acuerdo? Una vez que tengo todo eso escrito, ahora empiezo a pensar, porque ya tengo, el que quiera trabajar en forma escalar, lo puede hacer. Tengo T1Z, T1X, T1Y, tengo T2Z, T2X, T2Y y todo lo demás historia. Pero acá, ¿qué veo? Este, Miren bien, Respecto a aquí X,
¿Ah? En todo momento respecto a X se anulan muchas variables, queda solamente CI. Y entonces, si yo tomo momento en el eje X, T1 da momento, no. Todas sus componentes tampoco. T2 da momento, no, porque está pasando por ahí. Todas sus componentes tampoco. D da momento, no. CZ da momento, no. CX da momento, no, porque acompaña al eje. Y CI queda sola. Y al estar sola, igual a cero. Porque multiplicada por 1 es igual a 0. O sea que 6, ¿cuánto vale? 0. 0. Y solo mirarlo. ¿Se dan cuenta que acá no es agarrar, no, toma? Bien, ¿y ahora qué hago? Yo tomaría momento en AB para eliminar las tensiones. Ujú. ¿Y quién trabaja? CX Y P también. IP. y Y P. bueno, y entonces En ya tengo. todo momento respecto a I, queda T1Z. No, en AB ya tomo ahí momento y me saco un montón de problemas. O sea, ustedes tienen que ir tratando de ver, está bien el razonamiento de los chicos que han dicho esto. Entonces yo ya ahí ya tengo una incógnita más. Y una vez que tengo eso, en AB ya no lo puedo usar más. Porque ya recuerden que tengo que buscar algo que sea independiente de lo que usé. Ahora, ¿qué puedo hacer? En el eje Z. En el eje Z. ¿Y qué saco de ahí? Una relación entre T1 y T2. Bien, saco el momento Z y tengo una relación de T1I y T2I. Nadie más trabaja. O sea, ya tengo una relación prácticamente entre T1 y T2, porque si las escribo, perdón, si las escribo ya tengo una relación. Y al tener esa relación, puedo utilizar otras cosas. Y esas cosas las voy a utilizar escribiendo una fuerza, sumatoria de fuerza en X, donde también están Cx, que ya lo he calculado, y T1 y T2. Y dos relaciones de T1 y T2 que vienen de dos ecuaciones distintas me sirven. Reemplazo T1, la ecuación de la sumatoria de fuerza, que está acá. Despejo, saco T2. Y con T2, saco T1. Sumatoria de fuerzas en Z me va a dar esta situación. Voy reemplazando cada uno por su componente. Pongo los valores de T1 y T2. Y saco Z. Y por sumatoria de fuerzas en I, directamente voy reemplazando los valores y me da D. Bueno, y con esto, un poco pasado de tiempo, pero válido, porque tienen varios problemas resueltos de distinta manera, con distintas formas, ya ustedes están preparados para empezar a hacer sus propios cálculos solos. Este tema va al parcial.
Va esto y va el práctico número 4, de donde se engloban todos los mecanismos 3 y 4. Más bien. Entonces, ahí ya tiene más o menos la idea de cómo va a ser el parcial. ¿Alguna otra? ¿Ya copiaron esto? No sé si están copiando. Profesor, esta misma presentación de PowerPoint está su hijo, ¿no? ¿Cómo? Profe, ¿puedo volver a la diapositiva? ¿Esta o la otra? Una anterior. Quiero sacar una foto. ¿Qué me pasó? Y bueno, la otra es más o menos la Profesor, misma. no sé si se escuchó No, la pregunta. no, no, sí, habla. Los PowerPoint no están en el. Si no, no viene nadie. Ya me ha O sea, pasado. la resolución de la revisión no está, digamos. No. El problema está en el práctico. Tienen que resolverlo. Aquí yo ya le dije cómo se resuelve. Ahora pongan un poquitito la cabeza, pueden sacarle una foto si quieren ahí. Total, ahora los celulares sacan todo. No sé cómo están. Pero yo le diría Puede que. volver entonces. ¿A cuál? No, profesor, me faltó una cosa del problema anterior. Digamos. ¿Ese? No, del otro puedo volver un par de diapositivas atrás. ¿Ese? Sí, ves. Creo que todos los enunciados están, ¿no? Yo los pongo los enunciados. O parecidos. No, yo quería eso para tener, digamos, con qué comparar. Está bien, perfecto. Bueno, bien, las próximas clases son consulta. Ya van a ser informados si van a ser presenciales o no. Yo me imagino que sí. Tanto viernes como martes. No lo sé. Pero de todas maneras recibirán el mail con tiempo de qué modalidad se va a usar. ¿Tienen alguna otra duda al respecto? Por mi parte no, profe, gracias. No, profe. Todo bien. Bien, damos por finalizada la primera etapa de teoría. Después del parcial, por supuesto, continuaremos ya con cosas mucho más específicas de la materia, que son cosas que ya son estructuras que la van a poder ver. Puentes, cubiertas y sistemas hidráulicos, pero ya la cosa se va a poner un poquitito más, que vamos a entrar más en la ingeniería en sí. Así que bueno, que tengan buenas noches. Si no hay ninguna otra pregunta, te doy por cerrada y lista la clase. Hasta luego, profe. Gracias a todos. Profe. Hasta luego, profe.